Queremos compartir esencialmente hoy día el capítulo 10, verso 10, la parte B, bueno, todo el versículo, pero la parte B es un poquito el énfasis donde vamos a compartir. Y aquí aparece una palabra que es muy bonita, que es abundante. Eh, Todos nosotros sabemos y en alguna manera entendemos el concepto de la abundancia, pero siempre la miramos en un punto de vista a veces de lo material, de lo buena que puede estar la mesa, de las muchas cosas que podamos tener, todo eso. Pensamos en esas realidades cuando se habla de la abundancia, pero hoy día queremos mirar algunas cosas más allá de eso, cómo poder entender mejor aquello que el Señor nos quiere decir en este pasaje. Yo creo que es muy interesante para nosotros y para nuestro tiempo pensar en estos conceptos, especialmente en estos versículos que tienen tanto contenido, que llenan tanto nuestra vida. Y se habla mucho, cuando nosotros hablamos y estudiamos de Biblia, se habla mucho de lo que se llama la contextualización o la aplicación. Y quizás este es un tiempo muy especial, lo que vivimos hoy día en crisis, en pandemia, en todo eso, para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y la vamos a poder entender mejor y hacer una realidad mucho más importante en nuestras vidas. Repasando un poquito el versículo 10 del capítulo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la última parte del texto ahí la tengan en abundancia. En la primera parte del texto está lo negativo, ¿no? Siempre se habla de lo negativo y lo positivo en términos de los mensajes. Lo primero ahí que se menciona en lo negativo es lo que el diablo ha hecho, ha destruido, ha puesto la vida humana en un escenario a veces complejo, tan distinto. Se ha tejido el quehacer humano, la conducta humana, sobre la base del engaño, de la mentira, todo eso es lo que quiere decir esa primera parte del versículo. Pero Jesús hace énfasis en la segunda parte, cuando él dice, yo he venido para que tengan vida, para sacarles de esa realidad engañosa, ¿no? Porque la palabra diabolos, que se aplica como nombre propio, diablo, es mentiroso. Entonces, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en primera de Timoteo 6:17 dice una parte de ese texto, y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es un texto que dice el apóstol Pablo ahí en primera de Timoteo capítulo 6. Pero tuve la curiosidad de buscar esta palabra, de buscarla en los originales, perizo es esta palabra abundancia, y qué significaba, porque no recordaba bien, no lo había mirado, y en verdad tiene un significado mucho más fuerte que lo que dice en esa primera traducción. Tiene significado de, bueno, de abundancia ya sabemos, pero tiene también el significado de superávit. De eso hablan mucho los estados, los países, en relación a los superávit a veces. También tiene la idea de hasta lo sumo, mucho más, ganancia, ventaja, provecho, incluso hay una traducción que dice desmesurado. Por lo tanto, no se trata aquí de un lenguaje simple y de la aplicación de una definición del término, se puede ampliar mucho más allá. Lo segundo que tratamos de ver es en qué momento Jesús dijo este versículo. O el texto completo, porque no fue solamente este versículo, fue en un momento en que los judíos no entendían realmente la venida de Jesús. Y él comenzó a hablarle a la gente, le había hablado que él era la puerta, le habló en varios términos ahí en todo el capítulo 10, con la expresión yo soy, la deben recordar. Pero en este caso va a hablar y va a decir, a tratar de explicarles la razón de su misión. ¿Por qué vino? Porque esa es en alguna manera la pregunta de algunos, ¿por qué vino Jesús?
Y podemos decir que vino a morir por nosotros, es una verdad, que vino para ayudar en otros aspectos también es una verdad, pero hay algo más profundo. Cuando habla de la abundancia quiere decir también, por un lado, que Él vino para compartir lo de Dios con nosotros. Todo lo que Dios ha dispuesto en favor de nuestra vida, Él lo vino a entregar y lo vino a compartir. Por eso estaba usando el concepto abundancia, porque no venía solamente a un hecho puntual, a sacar de algún problema a la persona o a sanar a alguno de una situación particular, venía para hacer entrega de algo mayor que él tenía hacia las personas. Y de ahí entonces se comienza a generar la idea de este versículo y del texto. Entonces el momento es cuando Jesús habla de esto, es porque está aclarando su misión. ¿Por qué vino? ¿Cuál es la razón que hablábamos el domingo pasado, entre nosotros? ¿Cuál es la razón que Él vino y que Él estuvo? Y aquí se aclara la misión de Jesús. Y por otro lado, también se aclara que tiene que ver con nosotros para clarificar en alguna manera la vida humana, la vida nuestra en una relación correcta con el Señor. Entonces vamos a mirar un poquito de eso en lo que vamos a compartir esta tarde. Vamos a ver también algunas cosas así más puntualizadas en un momento para poder entender mejor. Pero aquí está centrada directamente la misión de Jesús. Él viene por causas humanas. No es por Él que viene, sino que viene por nosotros, por la humanidad, para poder abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón y poder entrar en eso que realmente Dios tiene para nosotros. Hemos aprendido a mirar dos cosas siempre en la vida cristiana, que el Señor vino para ayudarnos en nuestras dificultades, y eso es cierto, Él vino para ayudarnos en nuestras dificultades, pero esa es una parte. Por otro lado, que Él vino para darnos vida eterna, entonces estamos esperando, después que partamos de este mundo, y pensamos en eso, y entonces vamos a vivir la vida eterna, y lo vemos como algo muy lejano todavía, o muy, muy trascendente, muy lejos. Pero no es la realidad de lo que realmente Jesús vino, esa es una parte. Él vino para mostrarnos ahora y aquí, en el mundo en el cual nosotros vivimos, que Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida, que Dios tiene cosas grandes y muy importantes, muy razonables también son, y muy importantes para nuestra vida. Y aquí está la importancia del significado de ser seguidor de Cristo, de buscar a Él, de entregar nuestra vida a lo que realmente Él quiere hacer. Entonces Él vino para reparar el mal que el pecado ha realizado en la vida humana. Vino a restituir cosas que se habían perdido. Eso así como en general está mencionando ahí el texto. Pero la idea de la palabra abundancia es increíble. O sea, ahí un poquito les dije algunas cosas, pero es una idea increíble cómo Dios puede pensar en nosotros de una manera abundante para proveer a nuestras necesidades que tienen que ver con el orden espiritual, pero también con el material, porque eso tampoco queda de lado. Y vamos a mirar dos pasajes bíblicos, a citarlos solamente, para ver un poco esta especie de abundancia, cómo se puede reflejar en la vida de las personas. La primera es la mujer enferma, una mujer que se acercó a Jesús y tocó su manto y fue sanada. La mujer enferma de sangre, que ya muchos años se enferma, y cuando Jesús ve este hecho que sucede, se acerca a ella después que ya estaba hecho, estaba realizado, y Jesús le va a decir lo siguiente: hija, mire el concepto que usa, hija. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios? Bueno, en este contexto Jesús también le habla a esta mujer para decirle: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, quizás ella podía comprender la inmensidad de lo que Dios estaba haciendo en su vida a causa de la sanidad. Podía comprender la totalidad de lo que significa la abundancia en su vida. Volver a vivir,
despojarse de esa enfermedad que por tanto tiempo la había no solamente turbado, la había mantenido, la había tenido alejada incluso de la sociedad misma como tal. La abundancia está aquí en el sentido de que esta mujer se acercó a Jesús y recibió lo que Jesús tenía para ella. Lo que el Padre había enviado por medio de la persona de Cristo Jesús ahora es concedido a ella. Pero ¿dónde está el acto que observamos aquí en ella? Es que ella se acerca y arriesgadamente, porque en el contexto de la época sí es arriesgado, y toca el manto de Jesús. Hay algo que ella siente que puede recibir, hay una iniciativa propia de ella, de buscar lo que Dios realmente tenía, pero yo creo que ella nunca se imaginó lo que Dios le iba a entregar por medio de Jesucristo. Iba a ser más grande de lo que ella quería y lo que ella pedía, mucho más grande. Y aquí es donde comenzamos nosotros, comienza nuestra lucha. ¿Cuánto realmente de esa abundancia toca y vivimos la experiencia de esta abundancia de parte de Dios sobre nuestra vida? De este superávit que habla, si podemos traducir bien en alguna manera la palabra, sobre nosotros, sobre nuestras vidas. El segundo hecho que se menciona acá es un texto que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde Jesús refuerza su misión, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí entonces como se comienza a generar esto que está diciendo Jesús sobre la abundancia, lo que Dios quiere dar y entregar en nuestra vida. Y es así, todos los que hemos conocido al Señor, todos los que hemos conocido de Él y nos hemos acercado, hemos dado ese paso de fe, entendemos lo que significa vivir confiadamente en Dios a causa de esa abundancia, que no solamente ha tocado, como en el caso de la mujer, sanidad, también hay perdón de pecados, también hay restauración, hay vida nueva, y eso es lo que realmente el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Ella vino al Señor por una causa específica, pero recibió mucho más de lo que estaba pidiendo. Por eso es muy importante entender y saber que cuando buscamos en Dios, Dios tiene cosas más grandes, mayores, que aún nos sorprenden. No, uno puede imaginarse cómo quedó ella de esta situación de impacto por lo que produce, cómo el Señor no solamente le escucha, no solamente acepta que le haya tocado su manto, sino le entrega todavía más cosas que ella necesita recibir, y lo último le dice que vaya en paz, que vaya tranquila, porque ahora ya está bajo la dirección del Señor. Entonces, a partir de eso, acá yo tengo tres cosas que quiero mirar junto con ustedes. Es que si el Señor vino para esto y ha puesto en nuestra vida esto que estamos conversando, hay tres cosas que debemos tener consciente en nuestra vida y debemos acercarnos a eso. Primero, esto nos muestra que nuestra confianza en Dios debe ser más grande. Debemos aprender a confiar más en Él. Haciendo relación con el acto de la mujer que lo toca, ella va a tocar su manto escondida entre la gente, pero lo hace con confianza. Confía que de Él va a recibir algo, que Él tiene una respuesta para su vida, que Dios va a hacer algo mayor y más grande para Él. Entonces, para ella, perdón. Entonces, necesitamos aprender a confiar en Dios. Hoy día el racionalismo en la cual hemos aprendido a vivir en nuestra sociedad nos puede hacer una mala pasada. En racionalizar si realmente Dios nos va a responder, no nos va a responder, si hay una posibilidad o no hay una posibilidad de que Dios realmente lo haga. Pero aquí nosotros necesitamos sumergirnos en esta idea, vamos a usar esa palabra, sumergirnos en esta idea de confiar en Dios, de aprender a confiar en Él. Aunque la situación, como ya hemos dicho, parecía como adversa, con enormes dificultades,
con situaciones complicadas por la misma condición de salud. Yo creo que este tiempo, este siglo, desde el siglo pasado, se nos ha enseñado a confiar mucho en los sistemas del hombre. Y la fe cristiana en alguna forma se ha visto afectada porque hemos aprendido a confiar harto en aquellas cosas. No quiero decir que debemos desechar y desconfiar todo, pero quiero decir que lo más importante para nuestra vida cristiana es confiar en el Señor. Porque eso es lo que realmente le da sustentabilidad a nuestra fe, nos da confianza, nos da seguridad en muchas cosas y en muchas situaciones. Lo segundo que debemos aprender a la luz de este pasaje es aprender a depender de Dios. Lo primero es aprender a confiar en Dios, lo segundo es aprender a depender de Dios. Y quizás este sea un tema también complejo, difícil, en una sociedad que tiene índices de materialismo, aprender a depender de Dios. Hay una de las historias más evidentes de la dependencia de Dios fue Israel en el desierto, que tuvieron que depender del día a día, ¿no? Porque cada día caía el maná y el pan del cielo, depender del día a día. Nosotros dependemos mucho de la mensualidad, ¿no? El pago es mensual, pero en el cruce del desierto se dependía del día a día. Y esta es una situación fuerte para nuestros días, pero muy importante, que debemos aprender a depender de Él, a depender de Dios, en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, nuestras búsquedas, todas aquellas cosas que son parte, que van rodeando nuestras vidas. La idea es aprender a depender de Él. Hay una ilustración muy linda de Jesús cuando dice cómo las aves del cielo, lo que pasa, cómo se sustentan, cómo los lirios del campo, las flores también llegan a su mayor expresión de belleza, haciendo una indicación justamente de la dependencia de Dios. Es necesario en nuestro tiempo depender de Dios. Depender de Dios requiere paciencia, requiere constancia, requiere también de esa tranquilidad en nuestro corazón y de tener asimilado en nuestras vidas que podemos depender de Él, que Él va a proveer. Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles en la vida, en lo espiritual, pero también en lo material. No siempre hemos tenido. A veces han sido situaciones muy complejas, pero hemos aprendido en eso a confiar y a saber de que Dios tiene respuestas también en la dependencia. No solamente en la confianza, también en la dependencia, en depender de Él. Si bien es cierto, Él nos ha dado fuerza, nos ha dado capacidad, nos ha dado atributos y talentos con los cuales podemos poner en ejercicio, pero es esencial saber depender de Dios. Pablo dice en una ocasión que lo que él se acostumbró al fin y aprendió en esta relación con el Señor a vivir con abundancia, pero también a vivir con escasez. Y de ambas cosas estaba acostumbrado. Ahí está el sentido de la dependencia de Dios. Tenemos que aprender a depender de Él. Y lo tercero es aprender a esperar. Aprender a esperar. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros tenemos insinuaciones cronológicas, miramos siempre el reloj y el calendario, y esa es la parte en cuanto a cuánto podemos esperar, que contabilizamos en días, meses o años, cosas así. Pero hay otro tiempo que es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo más perfecto, aunque para nosotros no sea el mejor, ¿no? Pero el tiempo, se llama Cairo, ese tiempo de Dios es el mejor. Debemos aprender a esperar en el Señor. No debemos dejar que los nervios nos traicionen en esa espera. No debemos dejar que nos alcance la angustia, la desesperación, porque un cristiano desesperado y angustiado
no va a ser, no va a lograr realizar una vida y una relación con el Señor adecuada, apropiada, que permita crecimiento y desarrollo. En las sociedades rápidas es más difícil esperar, ¿no? Cuando todo era normal y esperábamos la locomoción, a veces estábamos muy nerviosos porque pasaba 1 minuto, 2 segundos, 3 segundos o 2 minutos y no pasaba la locomoción, o si el vuelo se nos atrasaba un par de minutitos, ya estábamos ansiosos, etcétera, etcétera. Vivíamos con la ansiedad de la rapidez. Pero Dios, y en este pasaje aquí, en relación a lo que Dios nos puede dar, a lo que nos entrega por medio del Señor Jesucristo, tiene que haber momentos de espera, porque lo que Dios hace por nosotros tenemos que aprender a asimilarlo, ¿no? Es como si viene un hijo y pide un regalo y el papá o la mamá saca inmediatamente y le pasa algo, entonces no asimila el valor, llega, nomás lo toma porque lo tuvo en tanto lo dijo, pero la espera permite que podamos valorizar lo que vamos a recibir. La espera permite que eso que vamos a recibir tenga significado en nuestra vida, que llegue en el momento oportuno cuando realmente va a ser una respuesta a nuestra necesidad y a nuestras vidas. Hoy día lo que menos queremos es esperar. Por ejemplo, nosotros queremos que esto pase luego, y es natural, es propio ser humano, que esto pase, que se termine esta pandemia, se puedan volver a actividades más normales. Hay muchos, quizás hermanos y líderes que están esperando lo más pronto posible volver a los cultos presenciales, etcétera. Hay como una presión, una pugna hacia eso. Pero esperar en el Señor siempre es recibir lo mejor. Siempre cuando esperamos, Dios nos va a dar lo mejor, porque cuando esperamos en Él y esperamos en su voluntad, entonces vamos a recibir lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Me recuerdo cuando Dios no tenía preparado eso en Israel, cuando comenzaron a pedir rey. Y entonces todo el pueblo comenzó a pedir rey, comenzó a presionar y querían rápidamente tener un rey porque querían ser como todos los demás pueblos del vecino y también querían tener rey. Y ese no era el propósito para ese tiempo del Señor, pero al final le dijo a Samuel, dales un rey. Y después con los reyes tuvieron serios problemas y muchas dificultades. Y los errores de los reyes los llevó cautivo a Babilonia 70 años. Es importante, amados, esperar, porque cuando esperamos llega a nuestra vida el tiempo de Dios. Y cuando llega a nuestra vida el tiempo de Dios, entonces vamos a ser bendecidos, vamos a recibir y vamos a entender este concepto de la abundancia, ¿no? De la abundancia. Leí algo que decía que la vida cristiana no es salir disparado, salir acelerado, es saber entender el momento que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, aprender a esperar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de confiar, de depender y esperar con la abundancia? Con lo que dice el texto, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque a veces queremos como que todo sea así como todo de inmediato, como que todo aparezca, que todo resuelva. Sea el tema de la electrónica, que apretamos un botoncito y funciona. Le apretamos un botoncito a la lavadora y comienza a funcionar. Un botoncito allá y todo funciona con el hecho solamente de tocarlo. Pero en esto de Dios, tiene que ver más allá de eso y es más significativo todavía porque tiene que ver con los tiempos que Dios ha preparado para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Lo que sí queda de manifiesto en este pasaje es que Dios realmente quiere darnos, quiere bendecirnos, quiere que disfrutemos de su abundancia de amor, de abundancia de paz. Ahí estamos entrando en otro tipo de abundancia, ¿eh? De la abundancia de amor, de la abundancia de paz, de la abundancia de esperanza. Hoy día ha surgido mucho el tema de la desesperanza. Se habla mucho en términos psicológicos y también sociológicos, el tema de la desesperanza, por temas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Pero aquí es la abundancia de la paz,
Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como él la quería dar. Vivir en la abundancia significa vivir en estas realidades, con paz en el corazón, con tiempos de espera muy adecuados porque las respuestas de Dios van a ser muy significativas, sin temores, con un alto índice de confianza de que Dios realmente va a hacer cosas y va a responder a nuestras realidades. Y quería compartir esto porque a la medida que este tiempo se alarga, puede que la angustia y la ansiedad esté entrando en algunos hogares. Y esté entrando en algunos hogares cristianos, de hijos del Señor. Estén un poquito angustiados, estén un poquito desesperados por las diversas situaciones, pero decirles de que Dios es muy, pero muy abundante para nuestras vidas. Y decirles que confiar, depender y esperar son tres hechos que van a hacer que nuestra vida sea distinta hacia adelante. Aquí ya no importa cuán corto o larga sean las dificultades que hay, cuán corta o larga sea la pandemia. Lo que importa es cuánto confiamos en Dios, cuánto dependemos de Él y cuánto estamos dispuestos a esperar. Eso nos va a permitir construir una tremenda relación con el Señor. Y en esa enorme relación, Dios va a ir desatando sus bendiciones sobre nuestras vidas. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó de lectura de los misioneros fue lo de Allen Gardiner, el misionero que estuvo aquí, murió aquí en la Patagonia, en el lado argentino, hace ya varios años atrás. Murió de hambre. Él vino la primera vez, ingresó, habla la historia que pasó por el Estrecho de Magallanes, estuvo en el Canal, cruzó a la Argentina haciendo misiones con los nativos. Después regresó al norte porque no había tenido muchos resultados y después vuelve en un segundo viaje. Y en ese segundo viaje se les dificultó más la situación y llegaron a la isla Picton, entiendo, y después volvieron a una bahía Aguirre que hay en el lado argentino, y ahí se ganaron escondiéndose los vientos, del frío, todo eso, y allí no recibieron la ayuda esperada, no llegó ningún barco, y los nativos los encerraron ahí, y al final perdieron todas sus cosas y se comenzaron a morir de hambre. Pero él antes de morir escribió algo muy maravilloso que dice que en la condición que ellos están, ya semi-inconsciente él y de no tener nada, escribe sus últimas palabras con mucha paz y dice, este es un verdadero Betel. Betel significa casa de Dios, es una casa de Dios. Y escribió ahí algunas otras cosas que ahora así textualmente no las recuerdo, pero recuerdo la idea central. Él murió en la abundancia de Dios, porque murió en los brazos de Dios. No tenían nada, pero paradójicamente lo tenían todo, porque Dios estaba con ellos. Y era solamente una partida del momento para ese encuentro maravilloso con el Señor. Esperaron, y él siempre en esa espera de días que no llegaba el abastecimiento, siempre decía que había que saber esperar, porque en su tiempo Dios llegaría. Y llegó de una manera que quizás humanamente no habría sido la mejor, pero llegó en ese momento con esa abundancia para él. Así que, amados hermanos, este pasaje nos ayude a seguir confiando en el Señor, a despertar a esa realidad, a poner nuestras convicciones y nuestra fe profundamente en el Señor y a saber que Él siempre, siempre va a poner lo mejor para nosotros. Él siempre va a estar preocupado de nuestra vida, preocupado de nosotros, de aquello que Él hace por cada uno de nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a reflexionar en esto y a pensar. Y vamos a orar para después entrar a ministrar la cena del Señor, porque vamos a tomar la cena del Señor. Es el primer domingo del mes y queremos acercarnos a la mesa, pero oremos al Señor primero. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir con nuestros hermanos, compartir tu palabra y sentirnos tan privilegiados
de que tú has abierto tus brazos hacia nosotros y por medio de Cristo Jesús nos has dado bendiciones y abundancia en nuestra vida. Señor, solo queremos esperar tu tiempo para seguir recibiendo de lo que tú ya nos has dado, pero sabemos que aún hay más, porque eres fuente inagotable de bendición. Queremos orar esta tarde por cada uno de mis hermanos, por la familia, para que tú traigas en este tiempo mucha fuerza, fortaleza, convicción de que tú eres real y que en medio de las necesidades de este tiempo, Señor, abrirás puertas maravillosas para poder entender primero tus caminos y luego en lo que tú abundas sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Rogamos tu bendición, tu dirección en nuestras vidas. Y Señor, no podemos hacer menos que alabar tu nombre, bendecir, expresar nuestra gratitud por lo grande, por lo maravilloso, por habernos dejado este texto tan hermoso. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, muchas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.